¿Me escuchan ahora? Jóvenes, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Muchachos, buenas noches. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora, muchachos? Muchachos, buenas noches. Confírmenme, porfa, si me escuchan. Buenas noches, profe. ¿Sí me escuchas, José? Sí, profe. Los demás no Sí, sé. para mí está bien. Listo, José. Carlos dice que no se le escucha en el chat. Sí, estaba mirando en WhatsApp. Pero no sé si los demás. Es que ahí sí hay dos posibilidades. Una, que mi internet esté malo o que esté mal la internet el internet del receptor. Claro, pero pues yo lo escucho bien, fluido, no tiene cortes. ¿Qué será? Serán los muchachos, pero ahí pues está difícil. Mira, Freddy dice no se escucha. Diego también. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, ahí Sí, profe. Ya parece que fuera el servidor de Jitsi que no está funcionando bien. Vemos lo que nos falta por acá. buenas noches. Hola, Camilo. Un poco entrecortado, profe. ¿También? ¿Otra vez? No se escucha, profe. ¿Ahí me escuchan? Ahorita ya estoy hablando. ¿Me Ahí me escuchan? escuchan. Confirmen. Ahorita ya estoy hablando. Sí, sí, está bien ahí. Listo. Sí, profe, acá sí ya se lo escucha bien. Perfecto. Listo.
Gracias por confirmar. Don Ricardo de pronto puede colgar la llamada de Jitsi para que así la velocidad, el ancho de banda del internet esté más libre. Lo mismo, Fabián. Listo. Yo voy a desconectarme de Jitsi para los mismos efectos. Bien, espero ahí me escuchen mejor, muchachos. No sé si sería mi internet o los encoders de Google Meet son más livianos. Sí, ahí está un poco más estable, ya se escucha mejor. Perfecto, listo. Probemos, igual si nos va bien, podemos migrarnos a esta plataforma. Ustedes ya me dicen cómo les va, ¿listo? Igual tenemos disponibles las dos y de pronto a algunos se les facilita Jitsi y otros Google Meet, entonces podríamos hacer la videollamada en las dos plataformas al instante, en la misma clase, entonces no tendría inconveniente por eso. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces. Disculpas pues por la tardanza, estaba precisamente en una reunión y ya terminamos, ya logramos conectarnos. Les decía que me cuenten cómo les había ido hasta ahora con las actividades que teníamos y cómo miran el trabajo de corte. Entonces, antes de iniciar, me gustaría escucharlos un poco. Buenas noches, profe. Hola, Freddy. ¿Cómo está? ¿Qué le digo? Pues yo de mi parte pues tenía las dudas que espero pues que lo que se envió ayer pues sí haya sido, porque sí, realmente pues estaba confundido y le pregunté pues a unos compañeros que medio me despejaron la duda de qué era lo que realmente tocaba enviar ayer. Ya. Y pues con respecto al corte, pues teniendo en cuenta el anterior, pues sí, la verdad sí estoy un poco, pues de mi parte como asustado porque la verdad sí tengo muchas como dificultades en hacer todo el proceso y pues no sé usted cómo vaya a hacer en esta semana, si va a ser el mismo procedimiento que hizo en el primer corte, porque pues la verdad sí, según lo que deje no me miraría capaz de presentarle así ya el software funcionando y conectado con la base de datos, o no sé cómo será el proceso que vamos a hacer. Eh, Freddy, aún no vamos a conectarlo a la base de datos, puesto que en la temática no hemos avanzado, no hemos llegado hasta esa parte. Incluso en esta semana creo que apenas alcanzaríamos a tocar. No estoy seguro si ya alcanzaríamos a conectarlo, pero igual esa parte no entraría dentro de la evaluación del entregable del corte. ¿Listo, Freddy? Por esa parte pues no hay problema. De igual forma, por eso es este momento para que charlemos a ver cómo podemos cuadrar una entrega de tal forma que no los afecte a usted. Creo que... Profe. Ah, Profe, yo también, Listo, vamos con Elizabeth, yo luego también he tenido con varios Camila. Profe, yo he tenido varios inconvenientes con mi computador. Me presentaron varios inconvenientes y me tocó formatear mi equipo y yo voy como un poquito atrasada, profe. La otra es que he tenido bastantes fallas con el internet y se me ha complicado estar en las clases últimamente y yo sí voy como un poquito atrasada, me tiene como un poquito asustada la entrega de este corte porque casi no he podido avanzar. Sinceramente me tocó volver a instalar programas, y se me perdieron unas información también porque se me dañó el computador y estoy como atrasada, profe. En ese sentido yo voy como quedada. Listo. ¿Hasta qué parte vas de pronto en el desatrasamiento? Pues ahorita estoy viendo como las clases de estas temáticas que hemos visto de lo de React nuevamente porque eso me perdió, pues, profe, la información. Incluso me tocó descargar los trabajos que tenía subidos a la plataforma para volver a crear el proyecto anterior también porque se me perdió porque se me dañó el computador y me tocó cambiar de equipo, profe. Listo. Camilo Lozano.
Sí, profe, o sea, pues bueno, uno es que ya escuchando a los compañeros, pues yo creo que, Ya pues me siento no, tranquilo. sí, no tanto eso, sino que yo, la verdad, iba a entrar a hacer una pregunta y era la parte de si el entregable solamente iba a ser diseño de interfaz, pero no quiero adelantarme porque yo, pues por lo que me doy cuenta, no se va a poder, o sea, porque siempre hay, nosotros estábamos trabajando el fin de semana en cuanto al prototipo y hablaba con algunos compañeros y estaban, la verdad, muy asustados porque, pues, las interfaces tienen una cierta complejidad, tienen movimientos, tiene rutas, formularios, tiene diferentes mm, acciones que van un poquito más allá en cuanto a complejidad. Entonces, pues una es, yo, profe, personalmente creo que sí se necesita un poquito más de refuerzo y pues no sé si usted vea conveniente en presentar un prototipo de todo el proyecto, de páginas de una pantalla o no sé, la verdad, cómo usted vaya a hacer esta situación. Era básicamente eso. O sea, no de todos los módulos que se tenía previsto, sino como que de algo más de uno o algo así. Ya, primero pues decirles muchachos, no se asusten. No, no, aquí estamos pues para charlar, ¿no? Bueno, no es que lo que yo diga es una imposición. Igual miren los espacios que vamos generando. No, no se preocupen, no se asusten que uno comprende las situaciones particulares de cada uno de ustedes, que a uno pues también le puede pasar. Uno no está exento que el computador vaya a fallar o ese tipo de cosas. Yo igual sé que de varias asignaturas y ustedes pues siendo de décimo ya tienen que entregar su proyecto de grado, entonces también es comprensible, ¿listo? Lo que les decía hasta hace un momento es que nosotros pues no tenemos aún las herramientas, no hemos alcanzado a abordar las temáticas completas para generar una aplicación funcional integrado el backend y el frontend. Hasta ahorita pues estamos conociendo las bondades que tiene React para facilitarnos la construcción del frontend. ¿Listo? Entonces, obviamente la parte entregable sería acorde a los elementos que hemos trabajado y pues tampoco voy a decirles de un día para otro que tienen que entregar la aplicación, ¿no? Porque eso requiere de un trabajo y uno cuando inicia a conocer los elementos del framework, pues apenas se va dando cuenta, ¿cierto? Entonces sí, por ese lado soy consciente, muchachos, no se preocupen. Ahorita establecemos cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para abordar ese porcentaje de evaluación que tenemos nosotros. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo que decir? Pues yo, profe, buenas noches. Bien, ¿Sí me escuchan? sí, profe. Verá, yo estuve revisando el fin de semana y viendo los componentes, o sea, la creación de componentes, no, o sea, a mí me surgían muchas dudas y una de ellas es, por ejemplo, hasta qué partes son reutilizables los componentes, porque hay interfaces, por ejemplo, en mi proyecto que son muy parecidas, pero no sé si por decir al hacer una la puedo reutilizar en la otra o tengo que copiar y cambiar algunos aspectos, o sea, me surgen así dudas así a mí al entregable que toca presentar el miércoles. Ya. Listo, sí, respecto a eso también podríamos tener una asesoría. Ahorita se me está ocurriendo una idea, muchachos, y es que pues nosotros de este corte tenemos, bueno, no recuerdo cuántas actividades. Déjenme revisar en la plataforma. 2 actividades que tenemos, profe. Que son el mapa de navegación, ¿cierto? Y los mockups. Sí, sí, señor, esas 2 son. Y tenemos pendiente para el miércoles es la definición de componentes, ¿cierto? Y la arquitectura de la aplicación, esa es la que tenemos para el miércoles, ¿cierto? Profe, una pregunta ante esa actividad.
Por ejemplo, yo hice la organización, cómo iban a quedar mis carpetas y toda la situación, y yo también tengo que crear los archivos JSX o solamente son las carpetas. JSX no, JS, pero no, ahorita Eso, no vamos a crear los archivos como tal, no, solamente las carpetas. listo, profe. Profe, pero esa quedó para el jueves, quedó eso, que Ah, queda sí, esa. sí, don Ricardo, sí, lo siento. El jueves 7. Ujú. Verán, muchachos, aquí estoy revisando la plataforma y en efecto tenemos el mapa de navegación, los mockups de una sola entidad completa, pues con los formularios y todo eso, acorde al mapa de navegación y la definición de componentes y la arquitectura. Entonces lo que se me ocurre a mí ahorita es que esa definición de componentes sea el entregable final de este corte y dejar una actividad que trabajaríamos la temática de hoy y si no alcanzamos pues hoy la trabajaríamos el miércoles. Que no es, hoy lo que vamos a mirar son los formularios. Entonces, al tener ya completa la parte de los formularios, lo que haríamos en este caso, pues vamos a hacer el formulario de usuarios. Entonces, el formulario de crear usuarios, entonces sería como que ustedes hagan también un formulario para crear alguno de los elementos de su proyecto. Esa podría ser la otra actividad. Podríamos dejar o una o la otra para el corte, que recuerden que la del corte vale 30%. ¿Listo? Y las otras tres pues las dejamos con el valor del, del 70%, que sería, tendríamos cuatro entonces. Les voy a proyectar la pantalla. ¿Listo? Entonces, para que revisemos. ¿Listo? Les estoy proyectando, muchachos. Sí, profe. Tendríamos las siguientes actividades. Tendríamos una, el mapa de navegación. Dos, los mockups. Tres, la definición de componentes. Podríamos dejarlo así. 4, definición de arquitectura. Y 5, formulario creado. Dividí la que tenemos entregable para el jueves, la dividí en dos. Una de hacer la definición de componentes y otra actividad que sea la definición de arquitectura. Y esta del formulario crear entidad, para que de esta manera estas cuatro de aquí valgan el 70%. ¿Listo? Y esta de acá, este fue el formulario de crear la entidad, valga el 30%. ¿Qué opinan, muchachos? ¿O tienen una propuesta diferente? Soy todo oídos. O sea, profe, lo que estaba, la propuesta que estaba desde antes era hacer los componentes y un Word, usted decía, ¿no? La anterior era así. Es que los componentes eran en el Word. O sea, esa era la misma. Ya. Pero estaba así. Aparte de eso, ¿qué más tocaba hacer? En una sola actividad había que definir los componentes y definir la arquitectura de la aplicación. Que esas son las carpetas, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí tendríamos una cuarta actividad que sería el formulario de crear la entidad. Ahí podríamos pues mirar cómo distribuimos el 30 y el 70%. Obviamente de estas dos actividades que son relativamente livianas, pues no vamos a poder hacer que una de estas valga el 30. Prácticamente decidiríamos cuál de estas dos vale el 30%.
Profe, una pregunta. Hasta el jueves estaba definida la entrega de definición de componentes, ¿era, no? Sí. Y la definición, o sea, mejor dicho, la actividad de definición de arquitectura, esa ya quedaría también para este corte o para el próximo, es donde tengo una duda. ¿Por qué? No, para Profe, pues, estas que profe, lo que tenemos pasa aquí, deme un momento, don Ricardo, le respondo la pregunta a Carlos. Todas estas calificaciones que tenemos aquí harían parte del segundo corte. ¿Listo? De igual forma, muchachos, O sea, esas cinco, 5 sería en esta opción o 4 en esta opción de acá. Sino que aquí pues en últimas están todas tienen las mismas actividades. Solo que en esta pues las dividimos estas dos esta la dividimos en dos y esta pues la dejamos aparte. De igual, profe, dígame, don una Ricardo. cosita. Lo que pasa es que usted dijo la semana pasada que el entregable, el último, era ya, porque era jueves para ya la nota, dijo el pantallazo de los componentes, nada más, por eso hasta ahí quedamos. Usted dijo, entregan el pantallazo de aquí, pues eso quedó grabado, está grabado, desde ahí que entregan, dijo el pantallazo de los componentes como nota Y el Word. definitiva, y eso fue lo que usted dijo, pero pues Y el ahora Word. aparece formulario, eso no nos había dicho, porque ahí quedamos. Listo, sí, entonces no hay problema. No tengo inconveniente. Entonces lo que haríamos es... Miremos esto de aquí. Pum. Hagámoslo así. Entonces lo que tenemos que decidir en este momento sería cuál de estas dos actividades valdría el 30%. Si la definición de los componentes o la definición de la arquitectura. Profe, sino que ahí yo creo que nos tiene que aclarar un poquito definición de los componentes y de la arquitectura, porque es lo mismo que dijo Grajales. Los componentes son el del Word, ¿no es cierto? Sí, Y la arquitectura es el pantallazo de las carpetas, ¿no es cierto? sí. Ya, eso es lo, Profe, eso es lo que está Pero lo más dentro de bonito. de las carpetas que hay que crear, ¿hay que hacer algo más o simplemente es crear las carpetas? Solo hay que crear las carpetas, Elisa. Obviamente pues no las van a crear a ojo de buen cubero, ¿no? Profe, Deben hacer un una, análisis de cómo van a organizar pues sus elementos dentro de la aplicación. Eso parte de los componentes que ustedes hayan analizado, que igual tengo en cuenta lo que me decía Fabián, que sería una sesión de resolución de dudas que haríamos el día miércoles. profe, ¿yo puedo básicamente adjuntar la imagen del pantallazo o tengo que necesariamente subirlo en un Word? No. Con la imagen yo creo que basta. ¿O sí? ¿O cómo? Que en el Word dice el profe que hay que describirlos. Es que la definición de Ok. componentes, esa hay que hacerla en Word. No sé cuál sería la otra estrategia que tú propones, Camilo. Profe, de pronto hay la posibilidad de que usted suba un ejemplo de la definición de componentes y la definición de arquitectura, de lo que usted está haciendo, de la aplicación que usted está realizando, Vale, sí porque estoy como un sí hay chance. De igual forma, recuerden que en la clase anterior yo les di un ejemplo rápido, ¿no? De cómo sería la definición de los componentes y cuál sería la definición de la arquitectura que haríamos. Pero sí, yo lo puedo construir. Es más, si quieren el día miércoles lo construimos en clase y ustedes pues ya obviamente no vayan a llegar con las manos vacías, ¿no? Entonces, profe, para que si tenemos una sesión ese día, para que nos regale un día más para si nosotros tenemos errores, tener el tiempo para poderlo subir a la plataforma, porque creo que el de la plataforma cierra el miércoles o el jueves. Es decir, tener un día más, ¿hasta cuándo?
O sea, usted nos va a dar una asesoría, ¿verdad? Sí, el Por día eso nos miércoles. dice, exacto, entonces, pues que lo podamos entregar, no sé, pues no sé si el jueves o el viernes, no sé, mis compañeros qué opinen. El viernes, pues, porque es para el jueves. Pues verán, muchachos, ahí el objetivo, ¿no? Es llegar con un avance hecho, ¿no? Porque, pues, desde mi punto de vista, preferiblemente sería cargarles las notas el viernes, que es el fin del corte. Si ustedes, pues, me dicen que les dé plazo hasta el viernes, yo no tengo lío, solo que no tendría sus notas el día viernes. O se las puedo cargar, pero con un cero en esa actividad, porque obviamente no le alcanzaría a calificar. Profe, pero una pregunta, ¿usted los dos ejemplos de definición de componentes y de arquitectura, cuándo los subiría para guiarnos? Esos los podríamos trabajar el día miércoles como para que vayamos haciendo el análisis de la construcción de esos dos elementos. No, no, sino que le digo para que ese día pues todos tengamos algo de avance y no empezar desde cero ese día, porque pues la verdad yo sí estoy confundido con esos dos términos. Claro, o sea, lo que pueden ir haciendo es lo que yo les decía en la clase anterior. En el Word, ir haciendo el listado de sus componentes que ustedes han visualizado y de pronto también ir teniendo un esquema de carpetas. No necesariamente pues crearlo en el proyecto, sino que ustedes ya saben que partimos de esta carpeta que tenemos acá, que sería la carpeta Components. Y a partir de ahí, pues ustedes ya pueden proponer una definición, ¿cierto? De cómo organizarían los elementos. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Mm, Entonces, eso es lo que podríamos hacer, muchachos. Podríamos que ustedes vayan haciendo como una recolección de insumos, más o menos tener lo que tenemos ahorita en el proyecto de ejemplo. Pues obviamente aquí hay unos componentes creados, ¿no? Pero ustedes pues más o menos visualicen con el diseño de los mockups, visualicen qué elementos pueden tener. Y según eso, pues ya pueden ir generando como la arquitectura, pues que de pronto el término arquitectura los abruma un poco, serían lo que dice como las llama Diego, las carpetas que organizarían el proyecto. ¿Listo? Traer una propuesta y el miércoles que hagamos el... Dime. No, profe, nada. Ya, entonces el miércoles que hagamos los ejemplos, ahí resolveríamos también las dudas y ustedes podrían ir también finalizando o estabilizando un poco el documento que ustedes van a construir. Igual, pues si ustedes miran que prefieren entregarlo el viernes, no tengo problema, yo cargaría pues obviamente las notas hasta el viernes también. En ese caso, pues no contemplaríamos la calificación que nos queda pendiente, que igual la modificaríamos después. Una vez ya ustedes hagan la entrega, yo la califico y hago la actualización antes del lunes, creería yo. ¿Listo? De igual forma, también una buena noticia que nos dieron hoy, que es como para el alivio de ustedes, muchachos, ya, o sea, las fechas de corte, si en lo posible hay que mantenerlas para que ustedes no se amontonen. Miren que ahora pues como este corte fue tan pequeñito y la flexibilidad que uno da de programar las actividades lo más lejos posible, tenían hasta el día de ayer el entregable de los mockups, ¿cierto? Que prácticamente pues se les unió con más actividades. Entonces eso los acumula un poco ustedes. Entonces la flexibilidad que nos dieron ahora es que vamos a tener disponible la modificación de las calificaciones desde primero, segundo y pues hasta ahorita está con esos dos cortes, no sabemos en tercero. Entonces por esa parte no hay inconveniente. Si ustedes miran que requieren un poco más de tiempo, pues podemos aplazar un poco
las entregas, pues. Pero desde mi punto de vista es mejor ir como finalizando, ¿no? Esas etapas, porque si no, ustedes inician a posponer un poco las entregas de las actividades y luego ya vamos a llegar a un punto en que no vamos a tener más tiempo y ahí ya se saldría pues de las manos del docente, muchachos. Entonces, pues yo por mi parte no hay problema. Si quieren, pues la dejamos Profe, hasta el viernes. una pregunta en cuanto a cómo hacer el documento. Toca hacer tanto la arquitectura como el diagrama de componentes, ¿verdad? Entonces, en arquitectura básicamente, pues no sé si esté bien, ¿no? Pero sería definir que voy a utilizar una arquitectura cliente-servidor, que el servidor va a estar desarrollado en Node, una base de datos en Postgres No, no, no. y el cliente, no, eso no, o cómo sería. No, ahí nombraste otra parte que no hemos hablado. Tú nombraste diagrama de componentes, eso no hay que hacer. No, es que me confundí, es el de arquitectura y el otro, ¿cómo es que se llama? Es que se me fue la... ¿Usted me puede indicar el Excel, por favor? La definición de componentes. Eso, la definición de componentes, yo sé que es como usted la tiene básicamente en el code que nos está indicando, que es componentes, tendría una carpeta de listas, otra de ítems, No, tampoco. etcétera, según como, ¿no? Tampoco, Gaby. No, la definición de componentes es la actividad que yo les planteé hace, creo, 2 semanas, en la cual ustedes iban, a medida que iban construyendo sus interfaces, iban diciendo, por aquí voy a necesitar un input en este formulario, en este otro, en este otro. Aquí voy a necesitar una tabla de visualización, acá también y aquí también. Entonces que ustedes vayan mirando como qué componentes son comunes para definirlos y decir qué tipo de componente iban a tener. Esa es la definición de componente, de los componentes comunes que ustedes identifican en su interfaz. ¿Listo? Y la definición de arquitectura es lo que Diego lo denominó, que creo que es una forma más comprensible y de pronto menos engorrosa de comprenderlo, serían las carpetas dentro del proyecto, las carpetas como nosotros organizaríamos esos componentes dentro del proyecto. Mm, entendido, profe. Sí, entonces lo que les digo, muchachos, pues mantengamos estas 4 actividades. ¿Listo? Por las fechas no hay problema. Yo les puedo dar más tiempo. En ese orden de ideas, pues lo que yo les sugiero es que no se amontonen, que no las pospongan tanto, porque luego pues se van a ir acumulando de actividades y como les digo, va a llegar a un punto que uno de docente pues ya no les va a poder dar más plazo, porque si no uno no alcanzaría a calificar. Por ejemplo, ahorita tendría pendiente la calificación de esta actividad. Miren que ustedes pues son 12 estudiantes. Y tengo pendiente calificar esta actividad que me entregaron el día de ayer. Tendría pendiente calificar la definición de componentes y la definición de arquitectura, muchachos. Pues tengan en cuenta que también yo necesito algo de tiempo para realizar esas calificaciones. Entonces, vuelvo y les digo, muchachos, por las fechas podemos modificarlas. Obviamente, pues yo tengo en cuenta el tiempo que necesito para calificar y pues también tengan en cuenta ustedes que entre más pospongan, más se amontonan, porque si ahorita las posponemos más, la temática que iniciamos a ver en esta y en la próxima semana también necesito yo generar actividades evaluativas, entonces se les van a ir acumulando y se les van a ir acumulando hasta un punto que ya ustedes van a decir, profe, no vamos a alcanzar a hacer nada. Entonces sí es bueno ir saliendo pues, de esas cosas. ¿Listo? Aquí esta ya está entregada. La de los mockups también. Tendríamos prácticamente por definir estas dos que ya estaban, ¿cierto? Ya estaban definidas para entregar el día jueves, pero pues por las dudas que a ustedes les surgen y obviamente es algo que debemos despejar, podemos modificar la fecha de entrega y pues el día miércoles haríamos el ejemplo y la resolución de dudas así como habíamos tomado la estrategia en el corte anterior.
Listo, entonces los escucho, muchachos. Hay dos cosas por definir. ¿Cuál de esas dos últimas actividades tendría el valor del 30%? ¿Y cuál sería la fecha de entrega? O si ustedes dicen, no, profe, primero entregamos la definición de componentes el jueves y la definición de arquitectura el viernes, entonces también podemos hacer eso. De mi parte, pues no tengan tranquilidad que no les voy a poner lío, solo pues les doy esa recomendación. Los escucho, muchachos. Pues, profe, yo diría que la definición de la arquitectura de dejarla con el 30%, no sé, esa es mi opinión. Esto tenemos una opción. ¿Alguien desea La preguntar? definición de la arquitectura es las carpetas, ¿no, profe? Sí, sí, Carlos. Sí, yo creo que pues también apoyo a la compañera Elizabeth, que quede esa con el 30% y la otra que haga parte del 70%, la definición de componentes. De pronto, jóvenes, aquí también hay chat, ¿no? Entonces, si de pronto los que tengan dañado el micrófono o les dé vergüenza hacerse escuchar, entonces pueden utilizar el chat. Allá en su llamada, ahí les estoy compartiendo la pantalla en su llamada. Acá en la parte derecha superior encuentran un cuadrito llamado chat. Ahí pueden escribir. ¿Listo? Sí, profe. Yo también apoyo esa, profe. ¿Quién me decía? Entonces, pues, si no hay una contrapropuesta, podemos dejarlo así para los porcentajes. Entonces, que estos tres equivalgan al 30%, al 70%, perdón, al 70% y los otros equivalgan al 30%, y la otra al 30%. ¿Listo? Listo, entonces, si no hay réplica, si no hay una objeción o una contrapropuesta, pues lo dejamos así. ¿Listo? Muy bien. Definamos entonces las fechas de entrega. Las dejamos la definición de componentes y la definición de arquitectura para la misma fecha o prefieren manejar dos fechas. Profe, porque la definición de componentes, pues usted nos había dicho que para este jueves, ¿no? Sí, las dos. Eso, las dos. Y pues, ¿hasta dónde sería posible que queden en dos fechas diferentes? Pues, digámoslo, tanto para usted como para nosotros, que no le quede tan poco tiempo para calificarlas, como nos decía. Pues un día más máximo o es posible más. No, es que como te digo, o sea, ahorita nosotros tenemos flexibilidad en la modificación de las calificaciones en el sistema. Preferiblemente desde mi parte, pues yo siempre he sido cumplido con las actividades, las fechas que establecen, que igual la fecha de corte ya está dada, entonces yo preferiría para no tener llamados de atención, ¿cierto? Pues obviamente la situación es comprensible, pero pues desde mi caso yo siempre he preferido ser como cumplido en esas cosas. Entonces, pues yo creo que podríamos, de las notas ya definitivas al programa, pues que estaba en el calendario, que ahora ya no se va a poder publicarlas al programa, pero se estaba establecida la fecha hasta el día 10, o sea, hasta el lunes, de hoy en 8. Entonces me parecería prudente entregarla, no sé, hasta el día máximo el domingo, alguna de las dos actividades. Sí, sí creo que para que ustedes pues no se amontonen y para yo también tener un poquito más de tiempo de calificar, podríamos dejar la definición de componentes para el día jueves, ¿sí?
que prácticamente sería como ultimarla, porque ustedes como ya llegan con insumos el día miércoles, ya haríamos el refinamiento de esos, hacemos el ejemplo y ustedes según lo que miren en el ejemplo, pues exponen sus dudas o también hacen los ajustes que ustedes miren pertinentes. Y la definición de arquitectura también el miércoles haríamos el ejemplo, que se van a dar cuenta que no es muy compleja, es como uno lo idealice para tener un orden dentro de los elementos, que igual la temática que vamos a abordar también nos va a servir, la que vamos a abordar hoy también nos sirve como insumo para eso. Esa la podríamos dejar, yo creería que para el viernes o el sábado pues estaría bien. Ustedes acabarían una actividad el día jueves, ¿cierto? Que sería la del listado. Y podrían hacer la otra el día viernes o si quieren el día sábado por si tienen algunas otras actividades de otras asignaturas que complementar. ¿Listo? Pues si lo máximo que se la puede aplazar es hasta el sábado, pues yo creo que sí, estaría bien, ¿no? Pues yo Es mi preferiría opinión. hacer la entrega hasta el sábado, pero como te digo, desde la universidad nos permiten modificar más las fechas. En mi caso es por mantener el orden de cumplimiento de las actividades. Pero si miran que necesitan más tiempo, sí es posible darles más tiempo, muchachos. No, pues siendo Profe, así, entonces hasta el yo, domingo. profe, Hay yo, que, yo opinaría que igual usted nos dice que habría tiempo hasta el domingo, ¿verdad? Entonces, en la próxima clase usted nos indicaría cómo hacer esos trabajos y pues si hay personas que lo puedan entregar el jueves o el viernes, pues súper, pero pues dejar como la puerta abierta hasta el sábado o el domingo para que si algún compañero se queda igual, yo creo que si un compañero hace el trabajo, pues va a estar ahí para colaborarle, ¿no? Pues porque esa es la idea, ayudarnos entre todos. Listo, pero una de las dos, pues muchachos, dejemos para el domingo, porque si no, sí no alcanzaría a calificar yo el lunes las dos actividades. claro, pues yo pienso que la definición de la arquitectura podría quedar el domingo, que es como, y la de los componentes, que es el del Word, para el jueves. Listo, tenemos la propuesta. Entonces aquí jueves, que sería lunes, a ver, jueves sería 7. 7. Y pues la otra actividad propuesta para entregarla el día domingo el domingo 10. Ah, el domingo debemos tener las notas. El sábado tocaría. O el domingo hasta mediodía, pues sería también una opción, muchachos. Así yo en la tarde me pongo a calificar y les cargo las notas. Eso, ahí está bien también. Domingo a mediodía está excelente. Ahí sería el domingo 10 hasta mediodía y yo en la tarde califico y ya les publicaría sus notas para que ustedes también ya descansen de este corte y no tengan pendientes, pues muchachos. ¿Cómo la ven ahí? Pues sí, profe, yo diría que sí. ¿Alguien se opone? ¿Alguien dice no, profe? Así no. ¿O están de acuerdo? Sí, profe, está bien. Listo, gracias Carlos. Listo, Freddy. Listo. Sí, profe. Listo, profe. Listo, muchachos. Miro que hay como un acuerdo entre todos. Igual, pues, si ya ustedes dicen, no, profe, definitivamente eso no lo alcanzamos a hacer, ahí podemos charlar. Pues ya yo tomaría nota de la situación y la reportaría a mi jefe, pues, como para que la tenga en cuenta en caso de alguna cosa. Pero igual, ahorita, pues, por la situación, la universidad está tomando como ese tipo de flexibilidad. Más que todo es porque yo prefiero ser ordenadito y también para que ustedes no se acumulen. Si no, se van a acumular mucho, muchachos. ¿Listo? Entonces igual, si miran que luego es difícil de lograr, pues me dicen y podemos revolver esto.
Listo, les voy a enviar este al WhatsApp. Profe, una pregunta. Dime. Nosotros en el plan curricular al inicio del semestre habíamos definido que el tercer corte iba a ser un full stack, en Python. Entonces, no sé si en el tiempo que tenemos vayamos a alcanzar a cubrir ese objetivo que nos propusimos o vamos a terminar puliendo lo de React. Carlos, yo creo que lo de React lo debemos cumplir. De React ya no nos falta mucho. Hoy miramos formularios, creo que ya no alcanzamos a terminarlo, pero, pero hoy podemos hacer eso, mirar la parte inicial de la parte de los formularios. Luego ya haríamos, hoy es el de crear, luego haríamos el de editar, eliminar, que ya con el insumo que tendríamos en la parte de crear ya no es muy dificultoso. Y la comunicación con el servidor, y ahí pues tendríamos ya la parte de React, ahí haríamos el framework, el uso del framework backend y frontend. Y posteriormente haríamos el trabajo con Django. Creo que si alcanzamos a mirar al menos pues la parte inicial, que en Django no es que se vaya mucho tiempo tampoco en los CRUD, porque él genera muchas de las cosas. Entonces ahí, ese creo que lo alcanzamos a ver. Obviamente no vamos a alcanzar a ver particularidades ya del framework, pero sí al menos un oriente o un background importante de cómo iniciar, cómo arrancar, y ya a partir de ahí pues se puede usted iniciar a guiar. Ya, profe, gracias. ¿Vale? Listo, les voy a enviar esta imagencita a WhatsApp para que ustedes la tengan en cuenta y arranquemos. Bien, verán muchachos, también comentarles que una de las actividades del siguiente corte va a ser en apoyo ustedes sí conocen a la profesora Gina Leitón, ¿cierto? Resulta que Sí, profe. resulta que la profesora Gina en estos momentos está iniciando sus estudios doctorales y necesita pues que le colaboremos en unas actividades para ella tener un insumo como soporte pues para realizar una de las actividades de su estudio doctoral. Entonces, en el siguiente corte, una de las tareas que vamos a hacer es aportar algo así como en un foro que la ingeniera nos va a inscribir. ¿Listo? Ella nos dio la descripción de la temática. Es una temática interesante sobre elementos de programación. ¿Listo? Entonces es como entrar a hacer la participación. Participar en esa actividad y posteriormente ella pues ya nos colabora dándonos como una calificación para esa actividad. La actividad es sobre un segundo. Sí, es un foro sobre los componentes, algunos componentes de la programación, ¿listo? Entonces, para comentarles eso, ya ella les enviará a sus correos la invitación a participar en la plataforma. Y ustedes pues harán su participación lo más concienzuda posible, ¿listo? Eso en cuanto a esa parte. Ahí tenemos una actividad liviana que podemos tenerla en cuenta en el tercer corte. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahorita, pues, lo que les decía, nuestro objetivo es trabajar en este caso, con los formularios, ¿cierto? Entonces, nosotros en la... Profe, una pregunta. Dime. Profe, qué pena. ¿El foro que usted dice qué horario tiene?
Yo creo que va a ser abierto, porque con la cuestión de virtualidad, pues muchos tienen dificultades para conectarse en una hora específica. Igual yo le hago la anotación a la profe Gina para que tenga en cuenta esa parte. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto. Listo. Entonces nosotros teníamos en nuestro proyecto, habíamos creado pues una vista para trabajar con un listado de usuarios que vienen desde un origen, ¿cierto? Que ahorita nuestro origen era este archivo de aquí, este archivo usuarios que tenemos acá. En ese listado, nosotros pues obviamente tenemos la interacción con unos recursos, que lo ideal también sería poder adicionar elementos. Entonces, ahorita vamos a preparar nuestra aplicación para mantener la visualización de esos datos, pero además interactuar con la adición de elementos a esos datos que ya están. Es decir, nosotros aquí tenemos, ahorita que termine de instalar, hacemos un recorderis, ahí tenemos nuestros elementos, nuestro listado de usuarios, y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es procurar alcanzar a agregar un elemento a ese listado de usuarios. En esencia ese es el objetivo de la temática, pues hasta donde alcancemos hoy espero que lleguemos al menos hasta la construcción del formulario y a la interacción con el mismo. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos tenido nuestra arquitectura hasta el momento con una carpetica de usuarios, esa es la arquitectura como nosotros tenemos ahorita nuestro cliente, una carpeta de usuarios en la cual teníamos este componente de aquí, de listar usuarios, que este listado me tiene todos los elementos, y acá teníamos ya la vista de cada uno de los usuarios. Esa era la forma en que habíamos estructurado nuestro componente de usuario. Ahora pues el objetivo sería tener aquí un formulario para, para hacer pues nuestro ingreso de datos. ¿Listo? Entonces, por este lado nosotros iniciaríamos a crear un componente. Perdón, aquí crearíamos un componente para tener nuestro formulario de crear. En este caso yo el componente lo voy a denominar create user. Entonces le digo new file, create. Profe, una cosita, disculpe. ¿Lo puede hacer un poquitico más grande? Es que está muy pequeñito. Listo, don Ricardo. Listo, ahí está bien. Ahí está bien. Listo. Y listo, entonces ahí ya tendríamos nuestro archivito. Y aquí pues vamos a mantener nuestra estructura como lo habíamos hecho en los elementos anteriores. Pues yo voy a tomar este código, lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi archivo y cambiaré el nombre del elemento. Entonces aquí ya no vamos a tener ni vamos a importar datos ni vamos a importar otro componente, sino que aquí haríamos la construcción de nuestro formulario. En este caso la clase se llamará igual como la tenemos esta aquí, create user, y esa es la clase que vamos a exportar. ¿Listo? Listo, entonces ahí tendríamos nuestro create user, y ahora vamos a distribuir un poquito esta vista de aquí, esta de listar usuarios. Ahorita vamos a dejar esto aquí, y en este listar usuarios es donde nosotros vamos a agregar nuestro create user, porque aquí tenemos el listado, por lo tanto aquí también vamos a colocar nuestro formulario para que podamos evidenciar que se están creando. Entonces aquí lo que voy a hacer es, por ahora voy a colocar simplemente un título, H1, solamente para la prueba, que diga el formulario de usuario.
Listo, lo guardo ahí. Bueno, si ya se termina de instalar, listo, no quieren estar. Listo, ahí ya inicia nuestro proyecto, lo vamos a visualizar acá. Tendríamos pues nuestro componente, ahí está, ¿cierto? Así es como lo teníamos nosotros. Ahora bien, vamos a ir acá a nuestro código y vamos a organizar un poquito este elemento para que este formulario aparezca junto a nuestro listado. Pero como es un formulario que va a tener varios campos, entonces lo vamos a dejar en una sección particular. Recuerden que el usuario tiene, eh, 11 atributos, entonces necesitamos 11 espacios para los inputs del formulario, algo que va a tomar pues bastante espacio, por eso lo vamos a organizar de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que en nuestra lista vamos a dividir la pantalla en dos secciones. ¿Listo? Entonces la vamos a dividir. Aquí tendríamos un div en el cual pues le vamos a colocar class name row. Estos son los estilos que estamos utilizando de Bootstrap. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos una fila y vamos a iniciar a manejar el sistema de grilla que tiene Bootstrap. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a tener otro div que va a ser las columnas, ¿cierto? Entonces en las columnas vamos a decirle que este va a ocupar 3 de las 12 columnas que nos ofrece Bootstrap. Entonces le digo call 3 y el otro va a ocupar las restantes 9. De tal forma que yo aquí voy a colocar mi formulario y acá voy a colocar mi listado. Entonces lo paso de aquí a acá y listo. Ahí tendríamos ordenadito. Y ahora sí, lo que nos quedaría es importar este formulario, este componente de aquí de create user para mostrarlo allá. Entonces ya sabemos nosotros cómo hacemos la importación. ¿Cierto? Le decimos import, así como estamos. Profe, qué pena. Profe, qué pena. ¿Esta clase se está grabando? Sí. Sí, Carlos. Sí, vale. todas las clases yo las grabo. Vale. Listo, entonces le digo import, se me fue, listo, create, digamos de from, para que le van a ver inteligente la sugerencia, de punto slash, aquí mismo está nuestra clase create, no me aparece, lo voy a copiar por aquí, el archivito está aquí mismo, y le digo create user, y de este voy a importar la clase createUser, listo, y esa es la que voy a mostrar aquí. Entonces aquí en la parte izquierda del menú me va a quedar ese componente, create user. Listo, vamos a visualizar a ver cómo se mira en nuestro cliente. Dice que tengo un error, ese componente usuarios, create user, le uso. La variable de estado que tengo acá, esa ya no la vamos a utilizar. Listo, miren. Entonces aquí me está apareciendo mi lista y acá en la parte izquierda me va a aparecer mi formulario. Y eso es lo que vamos a construir en este momento. Entonces en mi formulario yo voy a tener lo siguiente. Como vamos a trabajar ya en efecto con formularios, entonces yo aquí voy a colocarle form. Listo, y aquí dentro de mi formulario voy a tener los campos. Entonces inicialmente voy a colocarle un título, H1, perdón, H3, pongámosle, datos, usuario. Datos usuario, H1, H3, listo.
Y aquí sí ya procederemos con nuestros elementos. ¿Listo? Como son 11 atributos, pues vamos a utilizar 11 inputs. Entonces para ello voy a usar las clases de Bootstrap, entonces le digo div. Voy a necesitar un div que va a ser de tipo, porque voy a implementar los estilos de la clase form group. Form group, listo. Y aquí dentro voy a colocar un label y también un input. Listo. Entonces en mi input yo voy a tener aquí pues ya los elementos. Y en mis elementos lo tendría el input para cada uno de los atributos que voy a recoger. Listo, de mi formulario. Entonces tendríamos acá, como lo estábamos mirando, tenemos el ID del usuario, el ID del rol, el ID de orientación sexual, el ID del tipo de identificación, nombre, apellido, identificación, teléfono, email, puntos y la foto debemos agregar. Listo, en este caso pues tendríamos el ID del usuario, lo vamos a obviar porque se supone que cuando hacemos la adición de un registro, este ID se genera solita, entonces ese no lo vamos a tener. Pero vamos a tener entonces estos 10. ¿Listo? Por lo tanto, por ahora, como estamos apenas iniciando con el manejo, los vamos a definir todos de tipo input, como si los fueran a escribir todos. Yo sé que hay unos que se deberían seleccionar, por ejemplo el rol, la orientación sexual, el tipo de identificación, esos serían combos, ¿cierto? Porque esas son las estandarizaciones de las cuales nosotros hablábamos. Pero por ahora pues vamos a simular como que todos los van a escribir todos los atributos. En este caso entonces vamos a necesitar todos estos input de tipo texto. Y lo decimos input type text. La clase que vamos a implementar de los estilos, entonces le vamos a decir class name va a ser form control, porque es un control o un elemento de control dentro del formulario, y listo. Eso lo deberíamos replicar tantas veces como campos necesitamos. Entonces esto lo voy a replicar 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Guardemos y vamos a mirar cómo se visualiza hasta el momento. Miren, ahí ya tengo los 10 input para mis 10 atributos. ¿Listo? Resulta que esos 10 input van a arrojarnos a nosotros un valor, van a darnos un valor. Y ese valor nosotros lo debemos almacenar o lo debemos utilizar en algún lado. Como vamos a utilizar ese valor en algún lado, entonces ese almacenamiento nosotros ya lo tenemos identificado, que lo manejamos en un lugar que son los estados, ¿cierto? El estado del componente. Entonces para eso vamos a definir nuestro objeto state, en el cual vamos a almacenar cada uno de los campos, y cada uno de los campos es este de aquí. Por lo tanto, dentro de mi estado yo coloco esos atributos. Estos datos son los que vamos a manejar dentro del estado de nuestro componente. ¿Listo? Esos son los atributos que vamos a tener. Entonces ahí le digo que los vamos a inicializar con valor pasivo. Listo. Implementamos. Y ahí tendríamos los atributos para manejarlos. ¿Esto por qué? Repito, porque aquí nosotros este input nos va a retornar, o aquí va a haber un valor que nosotros lo necesitamos, que vamos a trabajar con ese valor. Entonces ese valor lo vamos a almacenar en una variable de estado, que sería la que acabamos de crear. Por ejemplo, para el rol sería este de aquí, para la orientación sexual sería este de acá, y así con cada uno de los elementos. Ahora bien, ahora vamos a colocar los títulos, los label. Entonces vamos a reemplazar en todo donde diga label, en las 10 ocurrencias de esta palabrita. Entonces le vamos a decir el atributo que vamos a tener ahí,
Listo, para que ya se mire un poquito más ordenado. Los ID los voy a reemplazar. Son 3, entonces los ID los voy a quitar. Y aquí voy a colocar bien los labels. Entonces aquí sería rol, aquí orientación sexual. Aquí el tipo de identificación, no sé más. Entonces aquí el tipo de identificación lo colocamos bien. Esto solamente es con el fin de que se mire bien desde nuestro formulario. Entonces aquí apellido, identificación, teléfono, email, los puntos y la foto. Listo, guardamos, visualicemos. Miren, ahí ya mi formulario ya está más presentable. Ya se mira un poco mejor. ¿Listo? Ahora bien, aquí ya podemos escribir datos, ya los tenemos normal. Ahora vamos a hacer la interacción con esos datos. ¿Listo? Entonces, la interacción con esos datos, es decir, el guardado de esos datos aquí. Es decir, que estos estados controlen estos campos de aquí. Ustedes que ya han trabajado en Angular, podríamos hacer un símil con el ngModel. ¿Cierto? El ngModel era como el objeto o la variable relacionada del controlador en el elemento de la vista. Acá el ngModel o el estado va a ser el elemento relacionado con la lógica del componente encargado de administrar o de contener el valor de ese elemento. Entonces para ello nosotros vamos a decirle que para cada uno de estos, por ejemplo para rol, el encargado de administrar o de controlar ese valor de ahí va a ser el ID rol. Lo mismo para orientación sexual, sería este de aquí, ID orientación sexual. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para ello entonces vamos a tomar cada input. Antes voy a copiar este de aquí. Este ya saben ustedes que es por manejo, ¿cierto? De la herramienta del editor. Entonces yo lo voy a hacer así. En cada input le voy a decir que voy a tener un valor. Y ese valor va a ser manejado desde un estado. Entonces para ello le digo desde this punto state punto y el nombre del atributo. Entonces miren que para rol me queda el ID rol, para orientación sexual me queda ID orientación sexual y para el tipo de identificación me queda el ID tipo de identificación y así correspondiente con cada uno. Si vamos acá y miramos, miren que aquí ya está. ¿Y cómo nos damos cuenta? Miren que si yo intento escribir algo, no me permite. ¿Por qué no me permite? Porque el estado tiene valor vacío. Si yo aquí coloco el 15, el 14, guardo, miren que aquí me aparece el 14. Y si intento modificarlo no puedo, porque nosotros para modificar el estado no lo podemos hacer directamente, sino que para ello teníamos una función, ¿cierto? Entonces teníamos una función que nos permitía modificar el estado. Por esa razón ahorita no tenemos la capacidad de modificarlo, a pesar de que ya está relacionado con un estado, ya el valor de este input está relacionado con un estado, no cambia porque no hemos implementado la función de cambiar el estado. ¿Listo? Para implementar la función de cambiar el estado, nosotros lo habíamos hecho con un método, ¿cierto? Acá en el componente de... no recuerdo si era este. Sí, en este que le decíamos mostrar. No. No me acuerdo cuál era. En el que teníamos con el tipo, creo que era este. En este pass. En este nosotros recuerden que habíamos hecho el cambio de estados a través de este método. Change visibility en el método onClick, ¿cierto? Ahí nosotros hacíamos la invocación a ese método y este método ya accedía a la funcionalidad de cambiar el estado o modificar una variable del estado para
agregar o cambiar el valor de eso. Entonces de la misma forma nosotros lo vamos a hacer así, en este caso. La diferencia es que nosotros necesitamos que cambie el estado cuando estamos escribiendo. Miren que ahí no cambia. Entonces yo necesito que cuando escriba, que cambie el valor del estado. Para ello pues lo haríamos con una función. Entonces aquí voy a crear una función. Que esa función yo la voy a llamar, le voy a colocar el nombre, que el campo cambió, entonces le voy a decir field change, cambió el campo, listo, y le voy a decir que esta es una función para poder acceder a mi elemento. Como ese cambio se produce debido a un evento, entonces nosotros vamos a monitorear el evento, por lo tanto necesitamos por parámetro un evento, una variable event, que me va a indicar que se produjo el evento de cambio. Estamos interpretando un evento de que cambió el elemento con el cual vamos a relacionar este de aquí. Entonces aquí yo les diría, cuando este input cambie de valor, ¿cierto? Entonces miren que ya tengo mi field change, y aquí voy a decirle simplemente log, en console log, y miremos ese evento. Listo. Entonces aquí yo le voy a decir input, y aquí le voy a programar que me invoque a la función field change cuando cambie el valor. Y para ello existe un evento de todos los elementos de HTML, un evento que se llama onChange. Ese es un evento de la etiqueta onChange, y aquí le voy a decir que cuando se produzca el evento onChange, que me llame a la función fieldChange. ¿Listo? Entonces ahí le decimos this.fieldChange. Listo, no le envío nada más. A pesar de que este me está solicitando un parámetro, no le envío nada porque aquí el método, como es un método onChange, ya asume que va a enviar, que ese evento se va a capturar desde el elemento. Entonces aquí tendríamos, listo, guardamos aquí, vamos a mirar cómo está. Voy a abrir mi consola. Me está dando un error, varios errores. Ya, esas son advertencias de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer en un momento. Y acá dice beginning, a ver esto en dónde es. Un usuario. Aquí. Ella se refresca, ya solamente me está dando el warning porque este error que me está dando aquí es precisamente porque no estamos permitiendo el control del estado. Miren que aquí me está diciendo que nos hace falta configurar los métodos onChange para estos campos, para que no sean solamente de lectura, ¿no? Que no sean read only. Miren que aquí ya yo tengo, ¿cierto? Mi campo, a este fue al que le agregamos el método onChange, y si yo escribo algo, miren que ahí se ejecuta, ahí ya me está mostrando por consola qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Yo por ahora programé que solamente me traiga, que me muestre el objeto, pero miren que aquí me está mostrando una cantidad de cosas. Y entre esas cosas hay un elemento, un objeto que se llama el target. ¿Listo? Que aquí pues me está diciendo que el target es nulo. Si nosotros traducimos target, translate, traduce el objetivo, ¿cierto? O el elemento. En este caso nosotros lo estamos asumiendo también como la etiqueta que me está produciendo el evento. Entonces aquí nosotros le vamos a decir lo siguiente, para ir haciendo como una pequeña depuración. Entonces le vamos a decir aquí en create user, en el input change, que nos muestre el valor de ese target. Entonces le decimos event target.value. Listo. Vamos nuevamente, visualicemos acá.
Miren que ahí me está mostrando lo que escribo. Si yo escribo la letra A, voy a limpiar la consola, si escribo la letra A, me muestra A, pero no se queda la A. Si escribo la B, no se queda la B, porque me está mostrando el valor de este elemento. Al momento que lo escribo se produce el evento y me muestra el valor con ese elemento, pero como el estado no cambia, entonces vuelve a sobreescribir el valor. Entonces aquí es donde nosotros deberíamos decirle que me cambie ese estado, ¿cierto? Entonces le diría this.setState, y aquí le digo que me coloque el valor, sería en este caso id role, y a id role le digo que me coloque este de aquí, event target value, es decir, el valor del elemento que me está produciendo el evento. Entonces le digo A, y miren que ya cambió a A, ahí le digo D, y ahí ya cambió a D y me está mostrando por consola, y así lo está haciendo cada vez que yo escribo. Si yo escribo en estos de acá, no pasa nada, porque no he configurado el evento, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Crear un evento para el cambio el input de la orientación sexual, otro evento para el tipo de identificación, pero si tengo 1000 campos, como lo tenemos hasta ahorita, entonces deberíamos crear 1000 eventos, cosa que no es práctica, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer que este evento, funcione para todos. ¿Listo? Que sea el evento encargado de interpretar todos los cambios en los inputs y de colocarle el valor adecuado al estado, de cambiar el estado adecuado. ¿Listo? Ahí surge un inconveniente. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos identificar cuál es el estado que cambió, ¿cierto? Porque nosotros le vamos a decir setState y aquí tenemos que saber cuál es la variable del estado que estamos cambiando, cuál es el valor que le vamos a dar. ¿Listo? ¿Cuál es el que cambió? Y si colocamos este método onChange a todos, lo voy a hacer aquí. Entonces aquí le voy a decir input, le voy a colocar el onChange a todos y el mismo método. ¿Listo? Ahí están todos con el mismo método, ya todos van a ser interpretados a través de ese método. Guardamos y vamos a mirar. Este funciona, RT funciona. Acá escribo AB. Miren que ya algo raro pasa, ¿cierto? Si yo escribo D y se está modificando, miren el rol. Y yo lo estoy escribiendo en orientación sexual, precisamente porque no está identificando cuál es el campo que estamos trabajando. ¿Listo? Aquí nosotros necesitamos decirle cuál es el estado que va a cambiar, pero ahorita no lo podemos identificar. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que ustedes en el HTML, en el clásico HTML que tenemos, cuando transformamos o cuando enviamos información a través de un formulario, los inputs son rescatados a través de un atributo. Es decir, nosotros aquí, cuando enviamos el formulario, elegimos el método por el cual vamos a hacer el envío del formulario, que puede ser el método post, get, put, delete, los mismos métodos HTTP que ya hemos estudiado. Entonces, cuando enviamos el formulario, en esos métodos, cuando no trabajábamos con frameworks, nosotros nos tocaba establecer en la parte donde recibíamos la petición, sacar la propiedad. Y para eso en los inputs colocábamos algo que se denomina el nombre del input, el nombre del campo, con la propiedad name. ¿Listo? Esa propiedad name la vamos a utilizar nosotros ahorita para poder identificar de la misma forma cuál es el estado que vamos a cambiar. Entonces esta propiedad name la voy a colocar en todos. Listo. Entonces le digo en todos estos inputs voy a manejar la propiedad name. ¿Y qué nombre le voy a colocar? Le voy a colocar el mismo nombre del
del estado, para así tener una facilidad en la administración y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces yo aquí le digo, este nombre va a ser igual a lo siguiente, voy a copiar el estado de aquí, el nombre, listo, que lo tenemos aquí, el nombre del estado, lo tendríamos aquí, lo copio y lo pego. Entonces ya ahí este input va a tener el nombre ID role, este input va a tener el nombre ID orientación sexual, este input va a tener el ID identificación. ¿Y cómo nosotros lo podemos identificar? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, voy a hacer un console log, otro console log acá, para hacer la prueba. Entonces miren, aquí le voy a decir que este primero va a ser el valor del input. Y este de acá va a mostrarme el input, el nombre del input que produjo el evento. Y para ello le digo, target de la etiqueta, tráigame el nombre de la etiqueta que me produjo el evento. Por eso es que estamos recibiendo acá nosotros un evento. ¿Listo? Por eso recibimos el evento es producido por una etiqueta, entonces traemos la etiqueta que produjo el evento, a esa etiqueta le sacamos el valor y ahora también le estamos sacando el nombre, para posteriormente ese nombre utilizarlo aquí. Listo, por ahorita vamos a mirar si funciona. Aquí ya se refrescó, voy a limpiar, aquí voy a producir un cambio a, miren, me dice valor del input a nombre del input ID role, porque lo hice aquí, vamos en orientación sexual, coloquemos de D, valor del input D, nombre del input ID orientación sexual, miren que ya lo estamos identificando con el tipo de identificación, con el nombre, con todos ya los podemos identificar. ¿Y ahora qué viene? Nos resta es hacer que cambie el estado adecuado, porque aquí estamos haciendo que siempre cambie solamente el ID role. Pero no necesitamos que siempre cambie el ID role, sino que necesitamos que cambie el estado que corresponde al input modificado, que sabemos que es este mismo. Para ello, entonces, vamos a hacer algo aquí, que es una de las formas de utilizar la sintaxis de React. En este caso, vamos a utilizar los corchetes para decirle que me va a tomar un valor literal. ¿Listo? Es decir, aquí vamos a darle un valor exacto, ¿no? Me va a sacar, como quien dice, el valor de la variable y me lo va a sintetizar aquí. Y ese valor que queremos es este de acá, el nombre que viene. Entonces ahí, este nombre viene cargado con algo y al colocarle los corchetes ya interpreta este dato de aquí, este atributo de aquí, ya interpreta como el valor que viene cargado aquí. ¿Listo? En ese caso pues sería el nombre, el name, ID role o ID orientación sexual, etc. Guardamos y vamos a mirar si ya funciona. Entonces yo pido aquí mi consola y voy a escribir a administrador. Listo, funciona bien. Aquí orientación sexual masculino. Funciona bien. Acá en tipo de identificación, cédula de ciudadanía. Funciona bien. El nombre, no sé, Sergio Pérez. Apellido, bueno, aquí Pérez. ¿Cierto? Pérez. Identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teléfono 310 2020 2020 258. Email, entonces aquí sería mail@mail.com. Y aquí puede entrar a ser parte de una de las políticas, ¿cierto? Lo que hablábamos en una de las ocasiones, que nosotros podemos dejar la validación en el backend, en la base de datos o en el cliente. Entonces miren, por ejemplo aquí, si yo quisiera que al crear el usuario no se escriban los puntos, entonces lo que podemos hacer es evitar que ese de puntos cambie.
Entonces yo voy a quitar este de aquí. No le voy a decir que este va a estar aquí, sino que por defecto le voy a colocar que en puntos va a tener 0 puntos. Listo, aquí está en 0. Aquí me está mostrando el error de que tengo un campo que no está cambiando. Entonces, si tengo un campo que no está cambiando, yo perfectamente también podría obviar el campo, ni siquiera mostrarlo. Listo. Pero por ahora dejemos el campo que funcione, ¿cierto? Que funcione como si lo fuéramos a ingresar, como si fuéramos a leer. Esas ya son particularidades que tiene cada elemento. ¿Listo? Y aquí nos falta solamente una cosita, listo, de mi formulario. Resulta que nosotros en nuestro formulario, si ahorita quisiéramos registrar el elemento, entonces llenamos los datos, listo, los llenamos todos. Pero nos falta algo, y ese algo que nos falta es el botón enviar, ¿cierto? El botón guardar, o el botón, sí, enviar, el botón que nos hace la acción de ejecutar el almacenamiento o la finalidad del formulario. Entonces vamos a agregarlo aquí antes de finalizar el form. Entonces le voy a decir que voy a tener un botón. Listo. Ese botón pues va a tener un tipo, que el tipo pues en este caso va a ser de tipo submit, porque quiero que cuando se haga clic en el botón, perdón, toca así en minúsculas, porque si no, no me lo reconoce, porque no es una etiqueta sino el componente. Entonces le digo type igual a submit, que ese tipo submit me quiere decir que este botón va a ser la acción de envío de este formulario, la acción que se especifica en el formulario, que eso ustedes pues ya lo han trabajado en el HTML normal que conocemos de toda la vida. Aquí le voy a decir que vamos a utilizar la clase de Bootstrap denominada btn success, le voy a colocar success para que sea un botoncito de color verde. Cierro aquí y aquí le coloco guardar. Listo, y ahora sí vamos a mirar nuestra interfaz. Listo, aquí ya está mi botón. Y ojo a lo que va a suceder en este momento en mi browser. Cuando yo le digo guardar, miren que se refrescó la página. Si yo le digo guardar nuevamente, se va a refrescar la página. ¿Por qué? Porque por defecto HTML interpreta que cuando yo haga clic en Submit, en el botón Submit, lo que va a hacer es el envío de este formulario por algún método HTTP, que por defecto está el método POST. Y miren que aquí me está enviando, aquí en la URL, me está enviando ID role, ID orientación sexual, perdón, por defecto es get, ID tipo identificación, miren que se va en la URL y todos los está enviando sin valor. ¿Por qué? Porque el formulario está interpretando estos nombres que yo le di aquí. Estos nombres los está interpretando como los atributos que va a enviar desde este formulario hacia el lugar donde se haga la petición. ¿Listo? Pero eso no es lo que queremos. Nosotros no queremos que se envíe el formulario, ni siquiera queremos que se refresque esta página, porque se supone que React es un framework que produce aplicaciones de tipo SPA, de Single Page Application. En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es deshabilitar esa acción por defecto que está haciendo mi formulario. ¿Y dónde lo vamos a deshabilitar? Vamos a crear una función que se va a ejecutar cuando se haga el envío del formulario, en el onSubmit del formulario. Entonces aquí todo formulario tiene la propiedad onSubmit. Listo, y aquí le vamos a decir que no va a ejecutar la función normal, la función por defecto, sino que me va a ejecutar una función de mi componente, que yo lo voy a llamar subForm, enviar formulario. Este lo voy a tener obviamente en una clase list, y este es el que vamos a escribir ahora. Entonces aquí voy a decirlo, que voy a crear una función subForm que va también, como es producto de un evento, del evento de envío, también va a recibirme por parámetro un objeto. Y aquí le voy a decir
que este evento submit me lo deshabilite, que no haga lo que hace usualmente, sino que se mantenga ahí, que no me haga nada más, que en lugar de hacer un envío, o de hacer el refresh o que se redireccione a otra página, que me muestre los usuarios que yo tengo, el valor en el formulario, que ya nosotros podemos hacerlo de la siguiente forma. Entonces le digo que me muestre el valor del formulario, el valor de los elementos del formulario, que ya nosotros lo tenemos relacionado con las variables de estado. Entonces le diría this.state, state, que me muestre lo que está en estado, que ahí tenemos nuestras variables, y le voy a decir que me deshabilite esa acción por defecto del formulario, que esa acción por defecto se llama prevent default. ¿Listo? Que me prevenga o que no me haga lo que está predefinido por defecto, que no haga nada. Estoy diciendo la última. Guardo. Aquí está. Voy a refrescarlo por si acaso. Y le voy a decir aquí, bueno, el rol 3. Aquí voy a llenarlo con datos aleatorios. Aquí en puntos también. Por ahorita respondiéndole cualquier cosa. Y ahora sí le voy a dar guardar. Entonces le doy guardar y ya no se me refrescó, ¿cierto? Bueno, aquí se me puso creo que es por que no había cambiado el otro. No sé si es por eso o hay algo que está sucediendo adicionalmente. 2. Y le digo guardar. Miren, ahí ya era porque no había refrescado. Miren que ya ni siquiera se me colocan los parámetros en la URL. Sin embargo, sí me está haciendo un log. Y me está mostrando los datos que yo coloqué: email, apellido, email, foto, ID de orientación sexual, rol, tipo de identificación, el número de identificación, nombre, puntos, teléfono, etc. Miren que ya evitamos que se recargue el formulario y en su lugar estamos mostrando por consola el objeto que se va a agregar posteriormente a esta lista. Que en este caso pues ya haremos lo pertinente para que se agregue a esta lista de datos. Y ojo, recuerden que esta lista, estos datos, ¿cierto? Estos datos los tenemos aquí, pero no tenemos acceso a la lista. El acceso a la lista lo tiene este listador de usuarios que también está implementando este componente. Este es el que tiene. Entonces eso es lo que nos vamos a encargar en la siguiente clase. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, muchachos? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Me puede indicar la función donde enviamos los datos? ¿El field change o el sub form? Eso, ¿dónde se está? O sea, ¿en el estado está guardando el objeto como tal? Sí. Eso es lo que estamos configurando aquí. Mira, que le estamos diciendo que cuando este input cambie, que nos llame a la función field change, es decir, que nos invoque a esta función. Y en esta función nosotros le estamos diciendo que cambie, le estamos diciendo set state a el valor que viene por aquí, por eso le agregamos este nombre de aquí, id role. Entonces en este caso, cuando cambia id role, le diríamos aquí en esencia que me coloque el estado id role, este de aquí, lo que viene como valor de la etiqueta o del elemento que cambió. Porque aquí identificamos, cambió este elemento, esta etiqueta, que tiene nombre id role y tiene un valor, que ese valor está controlado por este estado. Pero nosotros no podemos cambiar el estado directamente, sino que debemos acceder a este método setState. Entonces, cuando se produce el cambio, le decimos que invoque a este método, a esta función fieldChange. Y aquí lo que hacemos es identificar a través del atributo name que le configuramos al input, identificar cuál es el estado que debemos cambiar. Por eso coloqué siempre el mismo nombre, id role, el valor id role, que ese es el estado que cambia, entonces le coloqué el mismo, para que aquí sea más sencillo manejar ese tipo de elementos. ¿Listo? Entonces aquí pues lo que estamos haciendo es buscar o decirle de este nombre del input que cambió, colóquemele este valor al estado. Sí, no, ese sí entiendo, el de abajo.
Ah, Console log. Sí, porque cuando usted mostró la consola, los datos se miraban como objetos, ¿no? Sí. Entonces no entiendo por qué los muestra como objetos. Esa Ya. es mi pregunta. Ajá. Verás, en efecto aquí en la consola se muestra como un objeto. Mira que este es un objeto que yo lo desplegué. En este caso pues lo tengo aquí colapsado. Si lo despliego, esto es un objeto. Y este objeto es producto de ¿qué? Ujú. De que yo mi estado lo tengo definido también como un objeto, mira. Y yo le estoy diciendo Ah, aquí, llama ese estado. ajá, yo le estoy diciendo aquí que me muestre el estado, el objeto. Entonces, como este estado es un Ya, profe, ya objeto, lo entendí. me lo muestra con la anotación del objeto. Algo que debemos tener en cuenta de pronto, cuando nosotros mostramos un objeto, la consola nos ordena por orden alfabético el nombre del atributo. Por eso miren que acá yo tengo primero ID rol, ID orientación, luego nombre, pero acá me está mostrando apellido, email, foto, luego ID, luego identificación, nombre. La consola se encarga de ordenarme alfabéticamente los atributos. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe, hasta el momento no. Listo, yo les cargaré entonces este código a la plataforma. Puede que una de las inquietudes que esto les surja es, profe, si usted tenía este componente field form, que ya tenía un input, un label y todo, ¿por qué no lo utilizó acá? ¿Cierto? Entonces ahí ya viene, perdón, en el create user. Ya viene a ser parte de como de la forma y del entendimiento que uno vaya teniendo con el framework. Porque miren que en ese caso yo iba a tener la misma cantidad de inputs, ¿cierto? Tantos inputs como yo tenga, iba a tener que escribirlos aquí y necesariamente iba a tener que hacer lo mismo. Y en este caso, pues la necesidad de manejar el valor directamente aquí, pues también es algo importante que igual lo podemos configurar utilizando el otro elemento. Probablemente hagamos un ejemplo utilizando el otro elemento y ya vamos a mirar cómo lo hacemos. Posterior a la agregación de este objeto que estamos creando aquí, lo agregaríamos acá en la lista. ¿Listo? Listo pues muchachos. Por hoy pues eso es todo. Nos queda pendiente la parte de la transacción o de transferir componentes, porque miren que este dato, este objeto de aquí lo vamos a necesitar vamos a necesitar enviarlo a esta lista de acá, que es un componente aparte. Este es create user, ¿cierto? Y acá tenemos el listado de usuarios, que era el componente usuario. Entonces vamos a necesitar hacer eso. Ya vamos a mirar cómo. ¿Listo? Listo, muchachos. Por hoy eso es todo. Que tengan una feliz noche. Nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Hasta mañana. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. Gracias. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, profe. Gracias. Que estén bien. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Don Elizabeth, con gusto, que estén muy bien. Hasta mañana, profe. Hasta luego, don Ricardo, que estén muy bien.